Bienvenidos a una primera clase de termodinámica. En realidad no es la primera, di en el canal muchísimas clases. Digo clase número 1 de termodinámica por decirle uno o por darle un rótulo, porque en el canal hay un montón de clases de termodinámica. No sé qué debe ser la 20ª clase de termodinámica en realidad, mentira. Quizá no es la 1, eso es lo que quiere decir. Tengo un montón de clases de termodinámica, así que debe ser, no sé, la número 41. Pero bueno, bueno, vamos a decirle termodinámica 1 y vamos a hacer problemas de termodinámica. No voy a hablar de lo que es la termodinámica, muchos saben lo que es, pero bueno, termo viene de temperatura, dinámica, bueno, en realidad no es que vemos las cosas moverse con una cierta fuerza y nada por el estilo, pero se le pone dinámica porque está obviamente relacionado a ciertos potenciales termodinámicos que tienen que ver con la energía libre de Gibbs, de Helmholtz, y bueno, en realidad dinámica en principio básicamente se le puso porque la termodinámica nace con las famosas máquinas a vapor. Y las máquinas a vapor obviamente generaron un cierto trabajo por el tema de calentar el vapor y eso generaba una fuerza sobre un cierto pistón y al generar una fuerza sobre un cierto pistón generaba un cierto movimiento como por ejemplo las locomotoras a vapor por alrededor de 1820, 1830. La primera máquina a vapor que se inventó fue la de Newton, pero no sé si la puso en práctica por alrededor de 1600 y pico, 1620 por ahí. No, perdón, más adelante, 1660 por ahí aproximadamente, pero no la puso en práctica, pero después, a medida que pasó el tiempo, los diseños ingenieriles hicieron de inventar máquinas de vapor, que de alguna manera llegasen a lo que se llama hoy la locomotora a vapor. Bueno, obviamente eso generaba una dinámica, una fuerza a través de presiones de vapores de gases, de vapor de agua también, y bueno, por eso se le dice termodinámica, efecto térmico por aumento de temperatura en un vapor o en un gas que ejerce una determinada presión sobre un pistón y genera una dinámica de un movimiento. Igualmente el primer pionero podríamos decir, de la época de los griegos, existió un filósofo llamado Herón de Alejandría que inventó un aparato, la Eutolipia, no me acuerdo muy bien exactamente, tiene un nombre medio especial, así de esa forma, la Eurolipia, no sé, no me acuerdo bien perfectamente, pero que generaba obviamente a través de la presión del vapor de agua al calentarlo un cierto movimiento rotacional. Igualmente en Wikipedia aparece seguramente y se puede ver. La Eudolipia, que lo se llama, de Herón de Alejandría, la primera máquina de vapor que genera a partir de ese aparato, genera una cierta rotación a través de la presión y la fuerza que ejerce el vapor de agua. Pero un poquito de historia vale la pena comentar, porque ahora lo que hay que hacer son problemas, y al hacer problemas vamos a entender bien lo que es, en cierta forma, los principios muy básicos de la termodinámica. Y lo primero que se suele ver en termodinámica es todo lo que tenga que ver con el calor que puede absorber un cuerpo. Todos los cuerpos pueden estar, obviamente, irradiados con una fuente térmica. Una fuente térmica que es una estufa, una hornalla, algo que no cambia la temperatura. Se denomina fuente térmica aquel cuerpo o aquella masa de un cuerpo determinado que está siempre en una temperatura constante y lo que brinda a ese cuerpo es una determinada cantidad de calor hacia otro. Que puede ser una hornalla, un mechero, el sol, una fuente térmica. Una fuente térmica es un sistema en el cual la temperatura es constante y provee de energía calórica, como por ejemplo los que nombré. Bueno, por ejemplo, un cuerpo que está bajo el sol es una fuente térmica, absorbe radiación solar, que es radiación luminosa, radiación electromagnética, el cuerpo absorbe una determinada cantidad de calor, y el cuerpo, molecularmente, en su estructura, absorbe esa energía a través de una cantidad de calor que se mide en calorías, o en kilojoule también se pueden medir, o en joule. Bueno, en realidad,
no vamos a hablar de unidades, absorbe una cantidad de energía calórica, la absorbe, y eso hace aumentar la temperatura del cuerpo. Eso es lo interesante, porque el primer efecto que tenemos es lo siguiente. Si yo tengo, qué sé yo, pongámosle un vaso de agua, y está a una determinada temperatura, y lo pongo bajo el sol, el agua va a absorber una determinada cantidad de calor, y si pongo el termómetro, con el tiempo va a aumentar la temperatura, porque está absorbiendo cantidad de calor que le irradia el sol al vaso. Entonces, las moléculas de agua, en su sistema, en su masa, absorbe esa cantidad de radiación electromagnética que se convierte en una agitación térmica de esas moléculas, y esa agitación térmica de las moléculas moviéndose de un lado para el otro genera un incremento de la temperatura. Eso es lo que hay que entender, que los cuerpos absorben determinadas cantidades de calor, y que eso produce una agitación térmica en las moléculas de la masa del cuerpo, y eso hace aumentar la temperatura. Pero también la puedo disminuir la temperatura. ¿Cómo puedo disminuir una temperatura? Bueno, una fuente térmica podría ser también la heladera. Meto algo en el freezer, está a una temperatura, qué sé yo, de -2 o -3 grados bajo cero, y siempre se mantiene a esa temperatura, pongámosle, qué sé yo, estoy tirando un valor, y siempre la temperatura es -3 grados Celsius. O sea, lo que hace en todo caso el freezer no es darle calor al cuerpo, sino quitarle calor. Por eso cuando meto, qué sé yo, no voy a meter un vaso en el freezer, pero si meto, qué sé yo, un líquido en un tupper, en un vaso de plástico, y bueno, por ejemplo, el agua, y bueno, se congela. Es como que el freezer, como fuente térmica, le absorbe, le quita calor al agua, congela el sistema porque las moléculas se mueven más lentamente, hasta el moverse tan lentamente que hace de que el agua pase de un estado líquido a un estado sólido, pero habiéndole quitado una determinada cantidad de calor, que primero lo que hace es reducir la temperatura hasta 0 grados, y en 0 grados, cuando llega a su punto de fusión, le sigue quitando calor, pero en forma de calor latente, le sigue quitando calor sin disminución de la temperatura. Porque supongamos que tengo el vaso, está a 25 grados, lo voy a meter, un vaso de plástico, lo meto en el freezer. Bueno, el freezer es una fuente térmica que está a -3, -5 grados Celsius. Le va sacando calor al agua, va disminuyendo la temperatura, 25, 15, 10, y va disminuyendo la temperatura hasta llegar a 0 grados. A medida que va disminuyendo la temperatura, el freezer le va sacando calor al agua. Entonces, al sacarle calor, las moléculas se agitan cada vez menos, están menos veloces, hasta que el sistema se aquieta de tal forma que tiende a ir congelándose, hasta llegar a 0 grados, que es el punto de fusión del agua, donde el agua se empieza a congelar. Cuando llega a 0 grados, a presión de una atmósfera, pongámosle, en condiciones normales de presión y temperatura, ahí la temperatura no sigue disminuyendo, sigue latente en 0 grados hasta que se congela toda el agua. Cuando se congeló toda el agua, cuando se solidificó toda el agua, a partir de ahí empieza a decrecer por debajo de 0 grados, -1 grado, -2 grados, -3 grados, -4 grados, -5 grados, empieza a disminuir. Pero primero tiene que pasar por el calor latente de fusión, o sea, llegar a la temperatura de solidificación del agua, que es a presión de una atmósfera, es exactamente 0 grados Celsius. A partir de ahí, el freezer le sigue sacando energía, le sigue sacando calor, y empieza a disminuir por debajo de 0 grados. Hasta llegar a una temperatura a la temperatura que tiene el freezer, que sería -5 grados Celsius, como dijo al principio. ¿Se entiende el procedimiento? Sí. Bueno, eso lo que hay que entender. Todo lo que dije en palabras, no dije nada, lo puse en el pizarrón, pero hay que entender básicamente eso para entender lo que es el proceso de aumento de temperatura y de disminución de temperatura, como por ejemplo en el agua, que llega a su temperatura de fusión, de solidificación, y que debajo de 0 grados, una vez que ya se congeló toda el agua, a partir de ahí empieza a disminuir por debajo de 0 grados hasta llegar a la temperatura del freezer, que es, bueno, -5 grados o -10 grados Celsius, depende de qué freezer sea. Bueno, todo esto que estamos viendo es física, todo esto es intuitivo, o sea, más que intuitivo, es experimental, lo vimos siempre, y si no entendemos la física de esa forma no sirve. Ahora sí podemos pasar a un problema y entender cómo resolverlo y qué sé yo.
A ver, vamos a ver si puedo poner en pantalla. Acá hay problemas en pantalla. A partir de, ¿cuál me dijiste? Problema 6. 6A y 6C. 6A y 6C. Bueno. Un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados se introduce en un recipiente adiabático. Por empezar, adiabático significa un recipiente adiabático que está absolutamente aislado del medio exterior. Aislado térmicamente y también masivamente. O sea que no puede entrar ni salir masa del recipiente, ni tampoco puede entrar ni salir calor. Por ejemplo, un recipiente adiabático típico es el termo. El termo no puede, del termo no puede entrar ni salir líquido si está totalmente cerrado, claro, ni tampoco puede entrar ni salir calor, ni en forma de conducción térmica, ni en forma de radiación térmica. Por eso los termos por dentro están plateados para que toda la radiación electromagnética, que son fotones, se pueden ir reflejando adentro sucesivamente y no puedan escapar del recipiente. Y si no pueden escapar del recipiente, la radiación térmica no puede escapar fuera del recipiente, que es el termo. Por eso un recipiente adiabático típico es el termo, que no puede entrar ni salir masa de por sí, ni tampoco puede escaparse el calor por conducción térmica, ni tampoco por radiación térmica. Y lo digo para entender bien lo que estamos leyendo. Después, bueno, dice, se introduce un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados Celsius, en un recipiente adiabático que tiene 200 gramos de agua a 50 grados. La capacidad calórica del platino, que es uno de los coeficientes, esa capacidad calórica es un coeficiente que depende específicamente del material que se utiliza. En este caso, para el platino, la capacidad calórica es 0,032 calorías por grado Celsius. O sea, ¿qué significa eso? Que por cada grado Celsius que aumenta y por cada gramo de platino que tengo, tenemos un incremento de 0,032 calorías. Hay que entender bien el tema de los coeficientes estos, porque esto es física, porque uno las cosas no las tiene que leer de balde, sino entender el concepto físico. Obviamente que si no es platino y si es madera o si es oro o si es otro metal, obviamente que la capacidad calórica es diferente. Se supone que hay libros o manuales que indican las capacidades calóricas de las diferentes sustancias que hay en la naturaleza. Para el platino es, por cada grado que aumenta la temperatura y por cada gramo de platino que tengo, hay un incremento o decremento, según el caso, de 0,032 calorías. Y calorías es la medida de energía térmica o de calor térmico que uno va a emplear. Después dice, se desprecia la capacidad calórica del recipiente. Obviamente está metido en un recipiente adiabático que es un termo, vamos a despreciar absolutamente la capacidad calórica, en todo caso, del recipiente. La capacidad calórica del platino es 0,032 calorías por gramo sobre grado Celsius. La capacidad calorífica del recipiente, que es un termo, no me interesa. Después dice, responda sin el punto, ¿qué me dijiste? ¿El punto B y C o el punto... El punto A y el C. Y el C. El punto A dice, responda sin hacer cuentas, espera que la temperatura... Responder sin hacer cuentas. Está bueno eso, responder sin hacer cuentas, así no tenemos que manchar el pizarrón. Espera que la temperatura de equilibrio sea mayor o igual que la medida entre 150 y 50 grados. Explique. Bueno, a ver, acá tenemos que ver la temperatura de equilibrio. ¿Qué significa la temperatura de equilibrio? Veamos, tenemos un trozo de platino que está de 200 gramos a 150 gramos. Y lo mezclamos con 200 gramos de agua a 50 grados. Se supone que el agua está fría respecto al platino. El platino está ahí como a una temperatura 100 veces digamos, más que la temperatura del agua. Entonces, que la temperatura del agua que está a 50 es como que es fría frente a la temperatura del platino. Entonces, cuando uno mezcla
o cuando uno mete la barra de platino dentro del agua que está fría a 50 grados, se supone que la barra de platino que está a más calor, a más temperatura, le va a ceder calor al agua fría que está a 50 grados. No va a ser al revés. No es que el agua que está fría le va a ceder calor al platino, sino el platino que está a más temperatura le va a ceder calor al agua que está más fría. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, pasa que justamente yo no logro entender cómo pensar esto de si está más cerca, o sea, esa temperatura de equilibrio, sí, si va a estar más cerca del 150 grados o del 50 grados de... Bueno, Eso es lo que yo no caso. veamos. ¿Qué hacemos cuando tomamos té? O cuando estamos hirviendo la pava y está muy caliente. Le echamos un chorro de agua fría. Y bueno, la pava está hirviendo a 100 grados. Y yo le he hecho un chorro de agua fría como para que se reduzca, no sé, a 90 grados o a 80 grados. Se supone que al echarle agua fría a la pava que está hirviendo a 100 grados, para reducir la temperatura final, que va a ser la temperatura de la mezcla, la temperatura de equilibrio, va a ser una temperatura que va a estar mayor que el agua fría, mayor que a la temperatura que está el agua fría y menor que 100 grados. Supongamos que la temperatura del agua fría está a 10 grados, ¿no? Y la temperatura del agua caliente está a 100 grados. Cuando mezclo el agua fría con el agua caliente, se va a templar el agua. O sea, ya no va a estar más a 100 grados el agua que está en la pava, va a estar a menos de 100 grados. Va a estar a menos de 100 grados, pero va a estar a más de 10 grados. Porque es una temperatura promedio, una temperatura intermedia. O sea, se va a templar el agua. Es como cuando yo me baño, si está el agua muy caliente, abro el grifo con el agua fría, se va a mezclar el agua caliente y el agua fría, pero justamente la temperatura de equilibrio final va a ser una temperatura casi intermedia entre la temperatura del agua caliente y la temperatura del agua fría. ¿Me explico? Hola. Sí, te entiendo, porque lo que pasa, acá pregunta si va a ser mayor, igual o menor que la media. Ya te lo O estoy sea, contestando. entonces lo que vos estás diciendo es que siempre va a ser la media. Sí, va a ser la media, es una forma de decir una temperatura promedio de equilibrio que no va a ser, digamos, no va a ser una temperatura que va a ser menor de 50 grados, no puede ser menor de 50 grados, tiene que ser una temperatura mayor de 50 y menor que 150 porque es una temperatura en promedio de las dos. O sea, se supone que el platino que está a 150 grados, que está a mayor temperatura, le va a ceder calor al agua que está más fría, que está a 50. O sea que el agua que está más, digamos, el platino que está caliente le cede calor, ¿no? Al agua fría. Entonces el agua fría que está a 50 va a aumentar la temperatura a más de 50. Y el platino va a reducir su temperatura porque le está cediendo calor al agua fría. ¿Se entiende? Sí, sí, pasa que yo me puse a analizar esto de, bueno, tienen igual masa, ¿viste? Tienen 200 gramos, tanto el agua como el platino. Después pensaba en este dato de la capacidad calórica, pensaba esto me lo da para que piense, a ver si, no sé, que por el tema de la masa va a enfriar más o enfriar menos, no sé, me hice como ese matete en la cabeza. Claro, no, el tema que vos pensás en el agua fría, está a 50. Si yo le meto la barra de platino está a 150 grados, yo le echo 200 gramos de agua fría a 50 grados. El agua esa que yo le voy a echar va a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque va a absorber calor del platino que está ahí muy caliente a 150 grados, o sea que el platino le va a ceder calor al agua, y al cederle calor al agua, porque el agua intenta enfriarlo, el agua va a aumentar su temperatura, no puede disminuir su temperatura. ¿Por qué? Porque, bueno, si el agua disminuyese por debajo de 50 grados, sería algo antifísico, algo irreal, porque estamos diciendo que el cuerpo más frío le está cediendo calor al cuerpo más caliente. O sea que si, supongamos todo lo contrario, que el agua
que está a 50 grados, reduce su temperatura a 25, por decir 25, significa que el agua que estaba a 50 le dio calor al platino. Entonces el platino que estaba a 150 grados y absorbió calor del agua tendría que estar por encima de 150 grados, cosa que eso no sucede experimentalmente. Cuando se mezclan obviamente las cosas, consiguen una temperatura de equilibrio intermedia. ¿Me explico? Sí. ¿Mm? O sea, es ilógico, es irrazonable. Si vos le echás 50 grados, una agua fría a 50 grados al platino que está caliente, ponele que la temperatura no es intermedia, la temperatura de equilibrio final va a ser menor de 50 grados. Es absurdo. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo así, que el agua fría le está cediendo calor al platino. Y si le cede calor al platino, tendría que aumentar la temperatura del platino, cuando la temperatura de equilibrio es menor de 50 grados. Es absurdo, ¿entendés? ¿Se entiende lo que digo? Sí, y acá, por ejemplo, en este caso, entonces, no sé, podría ser 70 la temperatura de equilibrio, más Bueno, cercano al 50. sí, O sea, bueno, sin hacer los cálculos, digo, ¿no? sin hacer los cálculos, como tengo 200 gramos de una cosa y 200 gramos de la otra, igualmente, no, tengo que hacer la cuenta, no te la puedo decir así. Por eso ahora hay que ensuciarse las manos y calcular la temperatura de equilibrio final, como indica el punto E. Pero Claro, sí, esa la hice bien, me dio 53,1. bueno, vos fijate que si te dio 53,1, se supone que la temperatura final de equilibrio 53,1 es superior a 50. No puede ser inferior a 50 grados. Pero Perfecto. más allá de la cuenta que vos hagas, la idea es entender físicamente que sería imposible que la fuente, digamos que el cuerpo frío, que en este caso sería los 200 gramos de agua a 50 grados, le esté cediendo calor al platino. Si le cede calor, el agua se enfría por debajo de 50 y el platino, y la barra de platino aumenta por encima de 150 grados. Una cosa ilógica. ¿Me explico? Claro, sí, sí, está bien. No habría un equilibrio térmico ya. Y eso no se ve empíricamente, experimentalmente. Y además estaría en contradicción al segundo principio de la termodinámica que ya vamos a ver, que dice que todo cuerpo caliente le cede calor al cuerpo más frío y no al revés. Salvo que haya algún trabajo termodinámico, como en el caso de la heladera, ¿no es cierto? Que la heladera es todo, digamos, hay un motor que hace un cierto trabajo como para que de alguna manera pueda quitarle calor a la fuente fría y dárselo a la fuente caliente, que sería la atmósfera. Pero eso es un caso particular, la heladera. Digamos, cuando nosotros mezclamos dos cuerpos, uno caliente y uno frío, la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia donde el más caliente le cede calor al más frío. Eso tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica, y no al revés. Bueno, listo. Si lo sacaste, genial. Si lo sacaste y lo supiste sacar, obviamente, ¿no? Es un recipiente adiabático, la suma de los calores, tanto del platino más del agua, tiene que ser igual a 0, porque obviamente es un recipiente adiabático. O sea, hacemos delta Q del platino más delta Q del agua, y de ahí despejamos la temperatura de equilibrio. El delta Q del platino va a ser la masa de platino por el calor específico o capacidad calorífica del platino, que es 0,032 calorías sobre el gramo sobre grado Celsius, por, entre paréntesis, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del platino, que es 150 grados, más 200 gramos, más el delta Q del agua, que es 200 gramos de agua, por la capacidad calorífica del agua, que es 1 caloría por gramo sobre grado Celsius, por, entre paréntesis, la temperatura de equilibrio final, menos la temperatura inicial del agua, que es 50 grados Celsius. Esos dos deltas, el delta Q del platino más el delta Q del agua, sumados e igualados a 0, hace de que yo pueda despejar de esa ecuación la temperatura de equilibrio, que a vos supuestamente te dio 53, no sé cuánto. Pero creo que lo hiciste así. Sí. Bueno, listo.
Yo lo que no puse fue poner 0 es igual a tanto. Yo puse Q es igual y pues puse todos los términos. Sí. Y bueno, y después fui despejando. ¿Cómo lo despejaste? Porque ese Q o ese delta Q lo tuviste que haber igualado a otra delta Q. Puse, o sea, pasé lo que sería el delta Q del agua, lo Sí. pasé por completo al lado contrario. Sí, bien, perfecto. Y ahí empecé a despejar. Es lo Yo mismo puse que estoy diciendo F. yo. O sea, Sí, delta sí, Q sí, del sí. platino más del Sí, delta Q del... lo único que no hice fue poner el 0 en la Q inicial, ¿viste? De Q es igual a tanto. Sí. Así que ahí no puse el 0, eso es lo único que hice distinto. Sí, siempre es el delta Q del agua más el delta Q del platino igual a 0. ¿Por qué? Porque obviamente ese 0 significa que el sistema es adiabático, el recipiente es adiabático. O sea, lo que quiere decir que cuando vos pasás el delta Q del agua sumando y restando al otro mismo, te queda delta Q del platino es igual a menos delta Q del agua. Eso significa de que todo el calor que tiene el platino se lo cede al agua para aumentar su temperatura hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Bueno, ¿qué más? A ver. Repita el cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 20 calorías sobre gramo. Bueno, hay que repetir el cálculo. Entonces ahora la capacidad calorífica del recipiente ya no es despreciable, es 20 calorías sobre gramo. Bien. Bien. Acá tenemos la capacidad calorífica del recipiente y aparece como 20 calorías sobre el gramo, pero faltaría la masa. Pero bueno, se puede sacar igual con ese coeficiente. Lo que pasa que, bueno, habría que ahora mezclar 3 componentes, que son el platino, el agua y el recipiente. Se supone que el recipiente está a la misma temperatura que el agua porque el recipiente adiabático contiene los 200 gramos de agua a 50 grados. Entonces lo que habría que tener en cuenta es que la temperatura inicial del recipiente son los 50 grados que tiene el agua. Pero bueno, acá habría 3 delta Q. El delta Q del platino, el delta Q del agua y el delta Q correspondiente al recipiente. La suma de esas 3 cosas tiene que dar 0 y ahí tendría que despejar la temperatura de equilibrio. Bueno, como el tiempo se está terminando, hacemos corto acá, que sería termodinámica, y pasamos a termodinámica, bueno, esta es termodinámica 1, termodinámica 1.1, y lo que vamos a resolver en el pizarrón, me parece mejor y más prudente, es el punto C del problema, donde acá vamos a tener 3 delta Q. Vuelvo a repetir, el delta Q del platino, el delta Q del agua y el delta Q correspondiente al recipiente. Así que bueno, nos quedamos con el tercer punto por resolver en el pizarrón y nos vemos en termodinámica 1.1, dejando de compartir pantalla. Y bueno, los espero ahí, termodinámica 1.1. Así que los espero. Chau, chau.